Desde el primer segundo supe que esto no iba a ser un rumor convencional. Luka Modric ha cruzado una línea invisible con Florentino Pérez, y su brújula apunta ahora hacia el Barça. Puede que suene explosivo, y de hecho lo es, pero detrás de esa frase están enredadas tensiones, dinero, orgullo y una carrera que entra en su tramo final. Este es el relato de esa traición latente, el que los focos no quieren iluminar del todo. Modric no renovará con el Real Madrid. Esa afirmación por sí sola ya bastaría para sembrar titulares. Pero lo que muchos no ven o no quieren ver es el lenguaje no verbal entre bambalinas, las miradas que se esquivan, los contratos que no se firman y las puertas que se entreabren. Lleva meses en el aire la duda de si seguirá siendo blanco o saltará a otro terreno. Y este otro terreno ahora se masculla, el del rival histórico. No hablo de un capricho de mercado ni de una utopía mediática, hablo de una posibilidad real, sutil pero con intención. Para comprenderlo, primero hay que mirar hacia atrás. Modric llegó al Real Madrid en 2012 y se convirtió en pilar, en referente, en sinónimo de clase táctica y persistencia. En esas temporadas ganó coronas, títulos, elogios. Hoy, 13 años después y con contrato hasta junio de 2025, deja el club tras alcanzar 28 títulos, la mayor cifra de la historia del club en un solo jugador. Pero no lo hace de forma dramática. Lo hace con discreción, con ese carácter sosegado que le acompaña. Anunció públicamente que no seguiría tras el Mundial de Clubes. Esa cláusula de cierre ya estaba escrita en tinta invisible. El Madrid sabía que llegaría el momento. Ahora bien, que un gran nombre se marche no es traición per se. Lo que convierte esto en algo potencialmente explosivo es lo que viene después. Los movimientos que ha permitido, consciente o inconscientemente, el propio club. Es imprescindible señalar lo que rodea a la renovación fallida o en pausa. Según varias fuentes, la continuidad de Modric depende de una rebaja salarial sustancial y del feeling con el nuevo entrenador, Xabi Alonso. Es decir, que alguien que ha sido determinante durante años ahora tiene que renegociar no solo su rol, sino su valor. En un club que no se caracteriza por hacer concesiones, esto ya es una señal de que algo ha cambiado. Porque Florentino Pérez no discute con cualquiera, y si deja pasar esto sin que sufra el peso de la negociación, está cediendo terreno sin declararlo. Pero hay más. Durante los últimos meses han circulado versiones sobre contactos con clubes ajenos a Madrid. Directamente o indirectamente, el nombre del Barça ha empezado a aparecer como aparición especulativa. Sí, pero con fuerza suficiente como para hacerse notar. No hay confirmaciones oficiales, o al menos ninguna que sea inequívoca. Pero el hecho de que alguien plantee ese escenario rompe el guión esperado. Si un jugador que ha sido emblema blanco se acerca al club de enfrente, ya no hablamos de mercado, hablamos de simbolismo. Algunos podrían decir que esto es puro periodismo sensacionalista, y tenemos que reconocer que parte de eso habrá. Pero no todo. En el fútbol, como la política, el mensaje no dicho a veces pesa más que el que se proclama. Si Modric no renueva, el Madrid deja un hueco técnico, estratégico y simbólico. Ese vacío no se llenará solo con nombres jóvenes o promesas. Alguien debe asumir el relevo del liderazgo silencioso. ¿Quién mejor para aparentar calma que un mediocentro de 37, 38 años que sabe campear la tormenta? Si ese alguien va al Barça, la señal es clara: reconstruir sin conciencia histórica, con pragmatismo sin escrúpulos. Porque otro factor agrava la situación. El mismo Madrid ha filtrado candidatos para reemplazarle. Se habla de fichajes para cubrir ese espacio antes incluso de cerrarlo de Modric. Hay una carrera por anticiparse, por construir sin esperar al adiós oficial. Esa prisa no es casual, es una maniobra. Si el club tiene preparada la salida, puede decir que fue todo una transición lógica en lugar de un error de cálculo. Pero si todo está orquestado para empujar a Modric a la salida, la palabra traición empieza a recobrarse. Aquí viene el punto más delicado. Si Modric siente que no le respetan como merecía, que no le valoran, que le escatiman condiciones, el atractivo de una oferta externa sube. Y no hablo de cualquiera, hablo del Barça, equipo rival que siempre despierta emociones y rencores. Si alguien le ofrece continuidad, respeto y quizá un rol distinto en el campo, es un imán casi irresistible. No porque Modric quiera traición, sino porque el profesional busca el mejor entorno para sus últimos años. Si ese entorno coincide en azulgrana, lo entenderás incluso si lo rehuyes con el alma. Queda una pieza, Florentino Pérez, hombre al que se le atribuye tener las riendas absolutas, capaz de jugadas maestras y de decisiones quirúrgicas. Si él permite que estas fisuras crezcan, que estas puertas se entreabran, que estas miradas se vuelvan hacia el rival, entonces su gestión queda señalada.
Que un hombre que ha construido imperios de éxito tolerando fisuras menores se deje una grieta tan grande es cuando el cuento se vuelve trágico. En estos días se revela que Modric no renovará, que su contrato expirará como lo habían marcado los astros desde hace tiempo. Pero no basta con decir, no renueva. Hay que mirar que abrió ese no y hacia donde empuja ese hollín de negociaciones mal hechas. ¿Qué beneficios arrojó a quien quiso usarlo? Si desde dentro alimentas la salida posible, te arriesgas a que el héroe de 13 años termine enfrentado a ti. Y si ese héroe en su momento te da la espalda hacia el rival, no es solo un fichaje, es una señal de quien manda. Por supuesto, todo esto sigue en una nebulosa. No hay contrato firmado con el Barça, no hay confirmación oficial de que Modric quiera vestir de azulgrana. Ni siquiera está seguro que el Barça lo vaya a intentar con todo. Pero los ecos de esa posibilidad son suficientes para inquietar. La estrategia más peligrosa en política, y el fútbol lo es, no es el ataque frontal, sino el desgaste gradual, la semilla plantada silenciosa que arraiga cuando ya casi no hay defensa. Imagina que Modric entra en ese plan, que acepta una oferta discreta del Barça, no necesariamente como titular indiscutible, pero como figura clave, contrato especial. Imagina el efecto en el madridismo, una volea al orgullo, un desgarro simbólico. Imagina que cada rival lo utiliza como argumento con golpes simbólicos. Tu icono se fue al enemigo. Eso no es solo un traspaso, es un jaque. Y en el tablero que preside Florentino, alguien parece haber movido piezas sin consultar al rey. El mensaje final del narrador no tiene pausa ni rodeo. Si algo he aprendido contando estos vaivenes es que en el fútbol los silencios pesan tanto como los goles. La verdadera traición no es la que se ve, sino la que se permite. Si Florentino permitió que Modric sintiera que no era necesario, si toleró filtraciones, si abrió puertas con descuido, si dejó que el rival levantara el teléfono, esa es la traición que duele doble, la de fuera y la de dentro. Y si Modric termina en el Barça, no será un capricho de mercado, será la consecuencia lógica de dejar que un mito se sintiera prescindible. Y tú que estás escuchando esto, si crees que ya lo sabes todo, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. No lo verás en los titulares oficiales del Madrid ni en los informativos templados. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Seguiremos este thriller con lupa, porque lo que está en juego no es solo un jugador, es la narrativa de un poder que se resquebraja. Y es que cuando hablamos de poder, hablamos también de relato, porque en el fútbol moderno ya no basta con ganar, hay que controlar la historia. Florentino lo sabe mejor que nadie. Durante años ha manejado el relato del Real Madrid como un director de orquesta invisible. Cada nota, cada palabra, cada silencio calculado para proyectar la imagen de un club impoluto, inquebrantable, inmortal. Pero la salida de Modric, con ese aroma de desencuentro silencioso, tiene grietas que ni el más pulido discurso institucional puede tapar. El madridismo no es ingenuo. Percibe los gestos, los tiempos, las ausencias. Modric, que siempre fue prudente con sus declaraciones, ha optado por el silencio. Y en el mundo del fútbol, el silencio duele más que un portazo. Cuando un jugador con su historia evita pronunciar frases vacías de agradecimiento o despedidas protocolarias, algo se rompe. No hace falta decir, estoy decepcionado. Basta con no decir nada. Y ese vacío se llena solo. Los aficionados leen entre líneas. Algunos interpretan que Modric está dolido, otros que Florentino no quiso enfrentarse a su propio mito. Y mientras tanto, los medios, especialmente los más próximos a la directiva, intentan suavizar la caída del héroe, como quien maquilla una herida abierta para que no se note la sangre. Pero se nota en los debates, en los foros, en los cafés donde los madridistas ya no saben si defender al presidente o llorar por su mediocampista eterno. Lo fascinante de todo esto es que el Real Madrid, en su obsesión por mirar hacia el futuro, a veces olvida que sus grandes victorias se construyeron sobre la fidelidad de sus leyendas. No hay equipo en el mundo que haya sabido reciclar mejor a sus héroes, hasta que deja de hacerlo. Y ahí está el dilema. ¿Cuándo un jugador deja de ser útil? ¿Y quién tiene derecho a decidirlo? Florentino, pragmático como un ejecutivo que mide todo en rendimiento y retorno, no duda en cerrar ciclos. Pero el fútbol no es solo rendimiento, es también memoria. Y cuando tocas la memoria, tocas el alma. Por eso el rumor del Barça duele tanto. No por la probabilidad real de que ocurra, sino por lo que representa. Modric en el Barça sería como ver una grieta en la estatua del Bernabéu, un recordatorio de que incluso las instituciones más sólidas pueden fallar por dentro. Y más aún si el jugador se va no por dinero, sino por respeto. Porque eso es lo que se respira en el ambiente.
que lo que ha roto a Modric no son los ceros en el contrato, sino la sensación de haber pasado de símbolo a estorbo. Dentro del vestuario, el ambiente también se ha enfriado. Algunos jugadores jóvenes lo admiran, pero notan que su peso ya no es el mismo. Los que llegan nuevos lo ven como una figura histórica, pero no como alguien intocable. Modric lo percibe. Lo siente cada vez que Xabi Alonso, antiguo compañero, ahora técnico, tiene que decidir si darle minutos o apostar por un chico de 20 años. No hay maldad en la decisión, hay evolución. Pero para quien ha dado todo, ver cómo el reloj de su carrera lo alcanza es un trago amargo. Y si además siente que el club no lo defiende, la amargura se vuelve decepción. Esa decepción es silenciosa pero contagiosa. En el Madrid no se alzan voces críticas, pero los gestos hablan. Toni Kroos, siempre discreto, ha dejado entrever que el trato a Modric le recuerda que nadie está por encima del escudo. Los más jóvenes observan y aprenden. Hoy es Modric, mañana puede ser cualquiera. Esa lección es útil para el rendimiento, pero letal para la lealtad. Porque en el fútbol, el vínculo emocional sostiene más de lo que los dirigentes imaginan. Y mientras tanto, en Barcelona, hay sonrisas contenidas. No porque crean de verdad que Modric vestirá de blaugrana, aunque nadie descarta nada, sino porque saben que el mero hecho de que se hable de ello ya es una herida para el enemigo. En el Camp Nou, la sombra del croata genera respeto. Los veteranos del vestuario azulgrana lo admiran, y algunos incluso lo mencionan en privado como el tipo que juega con la cabeza de un ajedrecista. Tenerlo, aunque sea por una temporada, sería más que un fichaje. Sería una declaración simbólica, una jugada de prestigio. Por eso el rumor ha tomado vida propia. Y aunque el Barça atraviesa dificultades económicas, su departamento deportivo sabe que ciertos movimientos no se miden en euros, sino en impacto. Que un jugador como Modric cruce el puente ideológico del clásico no sería una operación de mercado, sería un golpe emocional. Y los golpes emocionales, en el fútbol, valen más que los títulos a corto plazo. Pero volvamos al núcleo del relato. Florentino y Modric, dos hombres de carácter fuerte, de maneras distintas pero firmes. Florentino no soporta que nadie cuestione su autoridad. Modric, en cambio, no soporta que nadie cuestione su entrega. Son dos egos serenos, pero egos al fin y al cabo. En su relación nunca hubo escándalos, ni declaraciones cruzadas, ni reproches públicos. Pero lo que se respira es frialdad. Una frialdad pulida, de oficina de cristal. Modric esperaba una llamada directa, un gesto personal, una conversación sincera. Florentino, fiel a su estilo, dejó el asunto en manos de intermediarios. Y esa falta de contacto humano es lo que más ha dolido al croata. Los que conocen bien a Modric dicen que es un hombre de principios, que no necesita adulación, pero sí respeto. Y el respeto no siempre se mide en homenajes ni en pancartas. Se mide en gestos, en el cómo te dicen que ya no cuentan contigo, en el cuándo te lo dicen y, sobre todo, en el quién te lo dice. Cuando el mensaje llega filtrado, la decepción pesa el doble. Y ahí, precisamente ahí, es donde el Barça entra en escena. No con un contrato multimillonario, sino con un guiño, una llamada, una muestra de interés. Nos encantaría tenerte, aunque solo sea un año. Una frase así, dicha en el momento exacto, puede mover montañas. Y en el caso de Modric, puede mover fronteras emocionales. Porque el orgullo herido busca consuelo. Y el Barça, con su aire de reivindicación constante, sabe ofrecer lo mejor que nadie. Mientras tanto, los medios blancos tratan de apagar el fuego. Hablan de leyenda eterna, de final de ciclo natural, de decisiones profesionales. Pero detrás de esa fachada institucional hay nervios. Porque si Modric termina, aunque sea simbólicamente, más cerca del Barça que del Madrid, la imagen del club sufre una fisura. No por el traspaso, sino por la narrativa, por el mensaje que deja, que incluso los más leales pueden cansarse del poder. Y tú, que estás escuchando esta historia, sabes que en el fútbol nada es casualidad. Cada gesto, cada rumor, cada silencio es parte del guión. Así que si te está fascinando esta trama, suscríbete, porque esto apenas empieza. Lo que se mueve entre bastidores es más grande de lo que parece, y las piezas del tablero aún no han terminado de colocarse. La partida entre Florentino y Modric no se juega en los despachos ni en el césped. Se juega en el corazón del relato, donde la lealtad y el orgullo son las fichas más difíciles de mover. Porque sí, esto va de orgullo, pero también de heridas que no sangran a la vista. Modric no es un futbolista cualquiera, es la encarnación de una era.
Y cuando alguien así siente que su tiempo se apaga no por el paso natural de los años, sino por una indiferencia mal disimulada, el golpe va más allá del deporte. Es personal. El croata siempre fue un hombre discreto, un tipo que no levantaba la voz ni en las victorias ni en las derrotas. Su manera de imponerse era el balón, su manera de hablar, la precisión. Pero cuando alguien tan sereno se queda callado, no es porque no tenga nada que decir, sino porque ha decidido no malgastar palabras con quien ya no escucha. Florentino, en cambio, pertenece a esa raza de dirigentes que entienden el fútbol como un tablero de cifras, prestigio y control. Su mirada hacia los jugadores no es sentimental, es estratégica. Los respeta mientras son útiles y los inmortaliza cuando ya no suponen un problema. Por eso con Modric no hubo grandes homenajes ni despedidas emotivas. No porque no los mereciera, sino porque el club no quiso proyectar debilidad. Mostrar demasiado afecto a un jugador que todavía no se ha ido sería, para Florentino, un signo de pérdida de poder. Y en su manual, el poder no se comparte. Pero esa frialdad institucional choca con la humanidad que desprende Modric. A su edad y con su trayectoria, lo único que esperaba era un gesto de reconocimiento sincero. Un "te necesitamos", aunque fuera simbólico. Una charla en el despacho del presidente. Sin cámaras, sin asesores, solo entre dos hombres que saben lo que cuesta llegar hasta ahí. No lo tuvo. En su lugar, recibió silencio y, con el tiempo, rumores sobre reemplazos. Los nombres de los nuevos mediocentros empezaron a circular incluso antes de que su renovación se resolviera. Eso, para alguien con su orgullo, es una falta de respeto difícil de digerir. Hay algo que no se dice, pero todos los que han pasado por el Madrid lo saben. En la Casa Blanca el adiós nunca es dulce. Los grandes suelen marcharse con la sensación de haber sido sustituidos antes de tiempo. Lo vivieron Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, incluso Zidane en su día. Y ahora, Modric. Es casi una tradición no escrita. Cuando el club percibe que el ciclo se agota, corta el lazo con una frialdad quirúrgica. A cambio, ofrece la historia, las vitrinas, la eternidad simbólica. Pero la eternidad no consuela en el presente. Por eso duele más. Modric no se va enfadado, se va decepcionado, que es peor. El enfado se disipa, la decepción se instala. Esa sensación de haberlo dado todo y no haber recibido ni una llamada sincera en el tramo final de su carrera deja una marca. Porque cuando uno ha sido motor de un equipo durante más de una década, no espera flores, pero sí respeto. Y lo que ha sentido es distancia. Distancia emocional, institucional y, sobre todo, humana. En Valdebebas, algunos lo comentan en voz baja. Los empleados que lo han visto llegar cada mañana, los utileros que saben leer los gestos sin necesidad de palabras, perciben que algo se ha roto. Modric sigue entrenando con profesionalidad, pero su mirada ya no tiene el mismo brillo. No hay enfado ni tristeza abierta, pero hay resignación. Esa resignación serena que solo muestran los que ya han tomado una decisión interna. No se va gritando, se va entendiendo que ya no pertenece. Y mientras tanto, en los pasillos altos del club, la narrativa se ajusta. Todo está bien, dicen. Es el curso natural de las cosas. Pero el curso natural no duele así. El curso natural no genera silencio tenso ni rumores de traición. Y mucho menos, no abre la puerta a que el eterno enemigo aparezca como el refugio posible. Esa posibilidad no debería ni existir. Y, sin embargo, existe. El Barça, astuto, juega con la ambigüedad. No necesita ofrecerle nada públicamente, solo dejar que la idea flote. En la psicología del fútbol, el rumor es una herramienta de poder. Cuanto más se repite, más crece, y cuanto más crece, más molesta. Es un juego mental. Y en este caso, el simple hecho de que se mencione a Modric y al Barça en la misma frase ya es una victoria para los de Laporta. No necesitan ficharlo, les basta con sembrar la duda, con que los madridistas se pregunten, ¿y si realmente se va? En el entorno de Modric, la estrategia es el silencio. No confirman ni desmienten. Y eso es exactamente lo que más incomoda a Florentino. Si Modric saliera a declarar su amor eterno al club, el incendio se apagaría. Pero no lo hace. Guarda silencio. Y ese silencio es dinamita. En el mundo del fútbol, cuando alguien que podría desmentir no lo hace, significa que algo hay. No necesariamente una negociación real, pero sí un descontento que puede volverse peligroso. Los asesores de Florentino intentan contener la historia. Llamadas a periodistas, titulares medidos, comunicados de calma. Pero la calma impostada es frágil.
En las tertulias se empieza a hablar del caso Modric como si fuera un expediente delicado, de esos que el club prefiere resolver rápido para que no se alimente la narrativa de desunión. Y sin embargo, cuanto más intentan silenciarlo, más fuerza cobra. Porque la gente, el público, el aficionado, huele la tensión. Y el fútbol, al final, es emoción pura. Donde hay emoción, hay fuego. Y ahí es donde entra el componente casi filosófico de todo esto. Lo que está ocurriendo con Modric no es solo un conflicto entre jugador y club. Es el choque entre dos formas de entender el fútbol. Por un lado, la corporación moderna, que mide rendimientos y amortizaciones. Por otro, el romanticismo de un jugador que ve el fútbol como un vínculo humano, una historia compartida. Modric representa al futbolista que todavía cree que la camiseta significa algo más que un contrato. Florentino representa al dirigente que cree que el éxito está por encima de las emociones. Esa tensión, invisible pero constante, define la era moderna del fútbol. Y el caso Modric es solo el espejo donde se refleja. No se trata solo de si jugará en el Barça o si renovará por un año más. Se trata de algo más profundo, de cómo un club trata a sus leyendas cuando ya no generan beneficios inmediatos, de cómo los héroes son sustituidos por activos, y de cómo el alma del fútbol, esa que vibra entre la lealtad y la gloria, se erosiona lentamente entre balances y ruedas de prensa. Así que cuando escuchas el rumor de que Modric podría acabar en el Barça, no lo tomes solo como una provocación mediática. Léelo como una metáfora del fútbol actual. El héroe que ya no pertenece a ningún color, el mito que se cansa de la indiferencia, el profesional que busca dignidad por encima de banderas. Eso, más que una traición, es un reflejo brutal de los tiempos. Y en el fondo, quizás Florentino lo sabe. Pero reconocerlo sería admitir que incluso el poder tiene límites. Y ese, para él, es el mayor tabú.